última vez que hicimos una clase de fisiología, tratamos sobre la actividad eléctrica del corazón. Teniendo en cuenta básicamente los dos perfiles de potenciales de acción que tienen tanto las células del nodo sinusal, las células del marcapaso, como el músculo cardíaco, la fibra cardíaca. Ambos tienen, digamos, dos modelos de perfil que son diferentes, pero finalmente es carga eléctrica. En este caso, carga eléctrica que se produce por el movimiento de los iones, ¿no? La diferencia de la luz por la corriente que utilizamos se produce por el movimiento de electrones, ¿no? Pero entonces, como son cargas eléctricas o actividad eléctrica, sí se puede medir o se puede detectar y medir de manera externa, porque el organismo, su composición permite esa transmisión. Entonces, considerando que el corazón tiene esa actividad eléctrica, se puede hacer su estudio mediante lo que se llama el electrocardiograma, el EKG, que también es estratosfera renal. Ahora, el electrocardiograma no es sino un registro de la actividad eléctrica del corazón a lo largo de un tiempo, a través del tiempo. El electrocardiograma resulta siendo uno de las pruebas gold estándar para el diagnóstico de las arritmias cardíacas. Pero también ayuda a detectar las alteraciones electrolíticas, sobre todo, por ejemplo, las que tienen que ver con el potasio, ¿no? Hipercalemia, hipocalemia. También permite la detección de anormalidades en la conducción, y eso nos permite ver cómo se encuentra el corazón de manera indirecta. Es una herramienta o es un screening para, por ejemplo, el diagnóstico de isquemia cardíaca, ¿no? Sobre todo cuando se hace pruebas de estrés a las personas, ¿no? Y también es una ayuda para ciertas enfermedades que no son cardíacas, ¿no? Como el embolismo pulmonar, la hipotermia, etc. El electrocardiograma se traza en una tira de papel que está estandarizada, ¿no? Conocido como el papel de EKG, ¿no? Es bastante conocido y que, digamos, está estandarizado, ¿sí? Porque tiene ciertos datos que hay que tomar en cuenta. Digamos, de manera vertical, lo que se ve, lo se estudia es el voltaje. De manera horizontal, el tiempo, ¿no? Entonces, acá esto mide voltaje y esto mide tiempo. Entonces, el eje horizontal, claro, está dividido en cuadraditos. El más chiquito es de 1 milímetro, ¿no? Y ese milímetro corresponde a 0.4 segundos, o sea, 4 centésimos de segundo. Ahora, 5 cuadrados pequeños, ¿no? Hacen un cuadrado grande. Ese cuadrado grande, claro, multiplicamos por 5, 5 por 0.4, entonces tenemos 0.2 segundos. Y eso es bueno que uno lo memorice. Tiene que memorizarlo prácticamente. Mientras que el eje vertical, también en cada cuadradito pequeño es de 1 milímetro y equivale a 1/10 de milivolta. Un cuadrado grande que tiene 5 cuadraditos chiquitos, entonces es 5 milímetros, y esto equivale a 5/10 de milivolta. Si queremos un voltio, entonces serán 2 cuadrados grandes. Ahora bien, ¿cómo es que se registra esa actividad? Para registrar la actividad eléctrica se necesita un registrador y ese tiene 2 electrodos, uno positivo y uno negativo, y trabajan los dos, ¿no? No puede medirse una actividad eléctrica si no hay los dos. Entonces, ¿qué se tiene? Por ejemplo, si este es un órgano medio o músculo cardíaco, como quieran, donde hay una despolarización, ¿no? Un desplazamiento de la despolarización, en un extremo se pone el polo negativo, ¿no? Digamos aquí, y en el otro lado el polo positivo, ¿no? Y se mide la actividad eléctrica. Ojo, que estamos en el mismo lado, no estamos dentro, sino afuera. Entonces, si todo es una sola carga, ¿habrá o no habrá registro? Si todo es una sola carga,
Claro, acá el dibujo nos está mencionando una diferencial, pero si por ejemplo todo esto fuera positivo, ¿habrá registro? No hay registro, porque no hay diferencial. Tiene que haber diferencial de potencial, ¿no? De potencial. Entonces, en estas condiciones no hay registro. Entonces, habrá una línea normal. Claro, ¿no? Ahora bien, cuando hay una despolarización, claro, se produce en un punto y se invierte la carga, se vuelve positivo al interior y negativo al exterior. En ese momento, este es negativo. Y si vemos el otro extremo, sigue siendo positivo. Aquí sí hay diferencial de potencial. Sí hay. Entonces, eso va a ser detectado. Ahora, cuando el diferencial de potencial, o mejor dicho, la despolarización, se dirige hacia el polo positivo, el registro es una onda positiva. La onda positiva se produce cuando ese desplazamiento de la carga va hacia el polo positivo. Y simplemente por deducción, cuando la carga se le aleja del polo positivo, el registro es negativo. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta al polo positivo, también llamado polo registrador, ¿no? Entonces, si se le acerca la descarga o el potencial de acción al polo positivo, vamos a tener un registro positivo. Y si se le aleja del positivo, entonces tenemos un registro negativo. Ahora, ¿qué pasa si es que es justo en medio? La mitad está despolarizada y la otra no. Y justo aquí se quiere buscar qué registro tendríamos. Dos posibilidades. Una línea isoeléctrica, que no hay cambio entonces, o un potencial bifásico, primero positivo y luego negativo. Claro, positivo porque se le va, acá está el polo registrado. Positivo primero porque se está acercando. Y luego que llega al centro mismo, luego se le aleja. Entonces, por lo tanto, se tiene un polo positivo que se le acerca y luego un negativo que se le aleja. El registrador puede hacer dos posibilidades. O lo registra de esta manera o lo registra de esta otra. Entonces, si tenemos en cuenta lo que hemos mencionado, hay registro en el electrocardiograma, ¿no? Cuando hay un vector de despolarización cardíaca, es decir, una despolarización que corre a través, en este caso, de toda la masa muscular del corazón. Por el momento lo vamos a poner así, ¿no? Ahora bien, si se aproxima a un electrodo explorador, entonces va a producir una deflexión positiva. Si se aleja del electrodo explorador, produce una deflexión negativa. Si es perpendicular al electrodo explorador, entonces va a haber una línea plana o una deflexión bifásica, positivo o negativa. Y si nos trasladamos aquí, podemos ver esto. Para esto tenemos que recordar la posición del corazón y también la posición en el espacio que tiene el sistema de conducción. Para empezar, ¿cómo está ubicado el corazón en el tórax? Está ubicado de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás adelante, ¿no? Esas tres dimensiones tenemos que tomarla en cuenta. Y entonces los electrodos van a venir acá adelante, ¿no? Por ejemplo. Entonces desde ahí va a ser registrada la actividad. Claro que el nodo sinusal está atrás, luego se desplaza hacia adelante, hacia abajo y hacia el lado izquierdo y encuentra el nódulo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular, el haz de His sale, también dirigiéndose hacia adelante, hacia la izquierda y hacia adelante y hacia abajo. Pero no está en esta posición, está un poco en este lado, ¿no? Por razón no está en esta posición. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y la corriente eléctrica va a viajar por todas esas, por todas esas fases. Pero por el momento, lo que vamos a hacer es ver que el corazón tendría este vector, haciendo la sumatoria de las cargas, ¿no? Al final tenemos un vector.
Eso supongo que en matemáticas lo han hecho. Entonces, tenemos este vector, ¿no? Si tenemos este vector en el corazón, entonces, ¿cómo podemos hacer su registro? Hacia la base, hacia atrás y arriba, el polo negativo, y hacia adelante, a la izquierda, y abajo el polo positivo. Entonces tenemos esto. Recordemos que el polo positivo es el que nos interesa, por eso es el explorador. Y tomemos en cuenta o considerémosles como si fuera un objeto que está mirando. Está mirando, en este caso, está mirando que todo el vector eléctrico se le viene directamente hacia él. Y por lo tanto la onda va a ser positiva. En este otro caso, el vector se le aproxima también al polo positivo, pero no lo hace de la misma manera que lo hace en el primer caso. Está un poco dirigido más hacia la izquierda. Entonces, sí le ve que, en el primer caso ve que se le viene directo, pero en el otro caso está viendo que se le viene, pero un poco de lado, ¿no? Lo va a pasar por ahí. Y por lo tanto, sí, va a registrar un registro positivo, pero como no es tan directo, el registro positivo es limpio. El tercer caso, el polo registrador prácticamente lo está viendo de manera perpendicular. Claro que no es exactamente esto, ¿no? Lo ve de manera particular. Entonces, ¿cómo lo va a registrar? De una manera isoeléctrica o bifásica. En esta posición, más bien el vector se le está alejando y por lo tanto tiene un registro negativo. Y aquí, más bien se le aleja también, pero se le aleja, digamos, más de manera inversa hacia él, ¿no? O sea, se le está yendo de manera directa. No he dicho, pero está bien. De tal manera que como se le aleja rápidamente, de manera más directa, el registro es negativo, pero mucho más negativo, ¿no? Listo. Ahora, en el electrocardiograma se hace el registro del EKG, pero a través de 4 electrodos, ¿no? Que están conectados a su vez a los cables y eso va al registrador, al aparato, ¿no? Y que sí hay que saberlos ubicar. Cuando hagan EKG van a ver que los electrodos están de colores. Esos colores están definidos convencionalmente, ¿no? Claro, para hacer el registro del electrocardiograma se hace el registro en los 4 miembros, ¿no? Los 2 superiores y los 2 inferiores. Puede ser en las muñecas, en el caso del miembro superior, pero también puede ser en el órgano, ¿no? Aquí puede ser, ¿no? También sería lo mismo en esta parte, ¿no? Que se podrían poner los electrodos de los miembros inferiores, pero la práctica, la comodidad, todo hace que se utilice las muñecas y los tobillos, ¿no? Ahora bien, para el registro de color rojo se ubica en el brazo derecho, el electrodo de color amarillo en el brazo izquierdo, el electrodo de color verde en la pierna izquierda y el electrodo negro en la pierna derecha. El negro en realidad sirve solo como un cable a tierra, ¿no? Nada más. Los que van a trabajar son nosotros dos, el rojo, el amarillo y el negro. Ahora bien, con este tipo de registro se puede hacer, o mejor dicho, con este sistema, con estos electrodos se puede hacer primero lo que se llama el registro de las derivaciones de los miembros. Y son 2 grupos, básicamente. La primera que se estableció y que con esto se inició esto del electrocardiograma son las derivaciones estándar bipolares, ¿no? 1, 2, 3. Y en algunos textos ustedes van a encontrar como D1, D2, D3, ¿no? Pero también se les designa con estos números, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Y claro, hablando estrictamente, son las únicas que las expresamos o las reconocemos como bipolares. ¿Por qué? Porque tienen polo positivo y polo negativo. Luego están las derivaciones unipolares ampliadas de los miembros, ADL, ADL y ADF, ¿no? Y ADF, que se llaman, ¿no? Que tienen que ver con el registro también, pero las consideramos monopolares.
Pero considerando los monopolares, sí existe polo positivo, el polo positivo y el polo negativo. Solo que en medicina hacemos esas cosas, ¿no? Y sabemos que no es monopolar, es bipolar, pero nosotros los conocemos como monopolares, y eso más adelante lo vamos a ver por qué. Bien, entonces empezamos, ¿no? Los primeros registros a considerar son los bipolares, ¿no? Los registros bipolares estándar o de los miembros, registros bipolares de los miembros, que son los estándares. Y hay derivaciones que se llaman, ¿no? Y a través de ellos lo que se busca es el registro de la actividad eléctrica, ¿no? Midiendo su voltaje. Son 3 derivaciones estándar. Primera derivación estándar, donde tiene el polo negativo en el brazo derecho y el polo positivo en el brazo izquierdo, ¿no? Entonces va en este sentido, de negativo a positivo. La segunda derivación estándar es una derivación que tiene en cuenta el polo negativo en el brazo derecho y el otro polo en la pierna izquierda. Y la tercera derivación tiene el polo negativo en el brazo izquierdo y el polo positivo en el miembro inferior izquierdo. Y con eso se forma el famoso triángulo de Beethoven. Beethoven fue el que hizo eso primero. Entonces acá tenemos la primera derivación, la segunda derivación y la tercera derivación. A través de esas derivaciones son como vistas que van a ver el vector eléctrico del corazón. Y el vector eléctrico del corazón lo ubicamos aquí, ¿no? Aquí está el vector. Entonces, si uno se ubica en la primera derivación, es como que el ojito fuera todo eso. Todo esto se lo mira. Y lo ve de una manera casi medio de perfil, porque lo que utilizamos es la proyección. Y mire, este es su proyección. Ahora, positivo o negativo. El registro va a ser positivo o va a ser negativo. Positivo. Positivo, porque se está acercando al polo registrador, bueno, polo positivo. La segunda derivación ve también el vector, pero miren, lo ve casi de manera bien amplia, casi en toda su extensión lo ve. Y entonces lo que va a suceder es que va a haber un registro, claro, lo proyectamos sobre la segunda derivación, y la derivación va a ser positiva o negativa. Positiva o negativa. Positiva, porque se le está acercando al polo positivo, ¿no? Y la tercera derivación, desde el brazo izquierdo a la pierna izquierda, la tercera derivación, también lo ve, ¿no? Desde ese lado hacemos la proyección y tenemos esto. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque se le está acercando al polo positivo. Entonces las 3 derivaciones lo registran como positiva al vector eléctrico, pero ya ustedes están deduciendo los voltajes varios. Este tiene el mayor voltaje, este tendrá el menor voltaje, y en medio está la derivación o tercera derivación, ¿no? Entonces, de esa manera se va registrando la actividad eléctrica. Ahora, esa actividad eléctrica tiene un perfil que es necesario primeramente definirlo, ¿no? Pues el registro eléctrico está formado por ondas y segmentos. Claro, si empezamos, tenemos primero la onda P, que es un registro positivo. ¿Eso se debe a qué? A la despolarización auricular. Luego viene un tiempo, que es el periodo de conducción del no sinusal al aurículo ventricular, y luego del aurículo ventricular pasa a través de las tesis hasta los ventrículos, y los ventrículos despolarizan, y tenemos el complejo VRS.
Ahora bien, luego hay un periodo, un tiempo, en que aparece una onda T. La onda T, ¿a qué se debe? A la repolarización de los ventrículos. Se entiende que la repolarización de las aurículas está perdido acá dentro, ¿no? Por eso no se ve. Y además, el hecho de que los ventrículos tengan una gran masa, eso significa también que tienen más carga. Y eso, su actividad entonces eléctrica de los ventrículos, digamos, opaca o simplemente oculta la repolarización auricular, ¿no? Entonces solo tenemos la repolarización ventricular registrada como una onda T. Luego, cuando hacemos este registro, debemos considerar en el papel los tiempos, ¿no? Tiempos y voltajes que están registrados aquí. Ahora bien, aparte de las ondas que estamos viendo acá, hay espacios, ¿no? Ahora, un espacio que vendría a ser un qué, entre una onda y otra onda, la onda P y el complejo QRS, pero que no los incluye, eso se llama segmento. En este caso es el segmento PG, ¿no? Después veremos por qué no le ponen Q, ¿no? Ese segmento PL, haciendo alusión a esta onda que es mayor, ¿no? Entonces el segmento PL. Los segmentos no incluyen ninguna onda. Luego tenemos el segmento ST, que está aquí, ¿no? Es el segmento ST. Ahora, hay también los intervalos. Los intervalos sí incluyen ondas. Tenemos el intervalo PL, que incluye a la onda P. Es desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Ese es el intervalo P. No incluye al complejo. Tenemos el intervalo ST, que incluye el segmento ST y la onda T, pero tampoco incluye el complejo QRS, ¿no? Y tenemos el intervalo QRS, que en pocas veces se menciona así, sino como complejo, que sí está formado por todo el complejo. Y tenemos inclusive el intervalo QT. El intervalo QT sí incluye tanto al complejo como el complejo QRS con la onda T. Ese es el intervalo QT, ¿no? Tenemos el intervalo QT, el intervalo ST, el intervalo QRS y el intervalo PL. Y los segmentos, segmento PL y el segmento ST. Muy bien. Y podemos medirlos, ¿no? En tiempo y voltaje cada uno de ellos, con los valores que hemos mencionado. Simplemente si consideramos la onda P, ¿cuánto de tiempo tiene? Si cada cuadradito chiquito, ¿cuánto es? ¿Cuánto es cada cuadradito chiquito? 0.04, 1, 2, 2,5, ¿no? Acá hay 2,5, 2 serían 8, 10, ¿no? Porque no llega a 2, 10. ¿10 qué? Es 10 milisegundos, 0.10 milisegundos, es 0.10, no 10, 0.10 milisegundos, ¿no? Ese es su tiempo. Voltaje es en este sentido. ¿Cuánto tiene? Acá prácticamente uno y un poquito más. Uno llega arriba para que sea uno completo y es la mitad. Pero podríamos seguir uno y medio, ¿no? Cuadraditos. Eso significa cuánto de voltaje. ¿Cuánto sería de voltaje?
Ya. ¿Cuánto de voltaje entonces tiene? 0.15 de milivolt, ¿no? Claro, estoy dándole un valor de 1.5 en cuadraditos, ¿no? Pero en realidad tiene menos cuadraditos. Y así se puede calcular el intervalo Qt o complejo QRS, cuánto dura. Casi cuadraditos, dos cuadraditos, casi 3 cuadraditos. 0.12 de milisegundos, ¿no es cierto? Ese es su tiempo. Y si tenemos en cuenta la línea isoeléctrica es esta. Esta es la línea isoeléctrica. Y este punto es conocido como el punto J. Este aquí. Usualmente no se menciona, pero en algunos casos sí se tiene que ver ese punto J. El punto J está en la línea isoeléctrica, ¿no? Y claro, estamos hablando del electrocardiograma normal. Aquí. Entonces, si tomamos en cuenta la línea isoeléctrica y medimos la onda L, ¿cuánto de voltaje tiene? Claro, en cuestión de práctica, ¿no? Uno ve rápidamente, por lo menos estoy encontrando un cuadrado, pero este no está en la base, en el mismo, ¿no? En la misma línea gruesa. Pero este tampoco llega a la fase alta, entonces, si este baja, también baja. Entonces tenemos un cuadrado grande más un cuadrado chiquito. Ya, este es un milivolt, al toque, ¿no? Es un cuadrado, no, medio milivolt es este, 0.5, más un cuadradito más una décima, entonces 0.6 milivoltios. Y así se va tomando en cuenta los tiempos, tanto de las ondas, los voltajes de las ondas, ¿no? Y el tiempo que dura cada uno, ¿no? Sean las ondas, sean los segmentos o sean los intervalos. Claro, cada evento, como mencionamos, cada evento del electrocardiograma corresponde a un evento mecánico del corazón. Pero debemos tomar en cuenta que los eventos eléctricos son antes que los eventos mecánicos. Entonces, si hay una contracción ventricular, significa que el complejo QRS está antes. Pero como los tiempos son tan cortos, casi están muy pegaditos. Y muchas veces asumimos como que se está dando el complejo QRS y ahí mismo se está dando la contracción. No, la contracción se empieza acá. Acá empieza la contracción, ¿no? Entonces viene esa contracción. Entonces, pero hay que considerar, ¿no? A cada evento eléctrico le va a seguir un evento mecánico. Bien. Entonces, tomando en cuenta los elementos del electrocardiograma, como dijimos, la onda P corresponde a la despolarización de ambas aurículas, ¿no? Que podría ser esto que estamos viendo acá. Ahora bien, la relación que haya entre la onda P y el complejo QRS, ¿cómo se llama eso? De segmento PL, ¿no? Puede distinguir varios tipos de arritmias cardíacas. Claro, para que haya un complejo QRS debe estar percibido por una onda P, siempre. Excepto, ¿cuándo? Cuando por alguna razón, adiós, chao, nodo sinusal, y el que está descargando es el nodo auriculoventricular. Él está descargando. O de repente es otro foco, llamado foco ectópico. Toda orden que se inicia para la actividad del corazón de manera normal solo sale del nodo sinusal. El nodo sinusal descarga y lo que primero hace es la despolarización de las aurículas. Y entonces siempre debe haber una onda P. Si no hubiera onda P y hay complejo QRS, significa que eso no tiene origen en el nodo sinusal, sino en un foco ectópico, que puede ser el nodo auriculoventricular, el haste, Purkinje o músculos. Todos ellos son ectópicos. El único que no es ectópico normal es el nodo sinusal, ¿no?
Claro, y eso nos va a permitir también ver qué tipo de arritmias se puede hacer, ¿no? Ahora, la forma y la duración de la onda P pueden indicarnos alteraciones, sobre todo hipertrofia a nivel de las aurículas. La onda es esta, ¿no? Es positiva. Y claro, bien dibujaditas, ustedes que claro que estamos hablando de un electrocardiograma. Este trazado es, si quieren, imaginario ideal para efectos de aprender, porque no vamos a tener en ninguno de las derivaciones esto. Vamos a tener modificaciones. ¿Y por qué? Porque cada derivación ve ese vector de manera diferente, de arriba, de abajo, de los lados, y no lo ve de una manera íntegra, con excepción, ¿cuál sería? De la segunda derivación y la derivación ADR. Ellos son las dos que los ven de manera más completa. Los demás lo ven de manera parcial y dependiendo de la orientación está la forma de la onda, ¿no? Si es positiva o es negativa, eso lo vamos a ver. Pero para efectos de establecer, digamos, las ondas y todo lo demás, las definimos de esta manera, una manera ideal. Entonces, considerando la onda P es esta, ¿no? Bien redondita, tiene su tiempo, tiene su voltaje. Cualquier alteración de esta onda en su forma, hay problemas auriculares, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Aunque no después, no, ustedes ya lo verán en tiempo. O en todo caso lo verán en todo el tiempo. Le sigue el intervalo P, ¿no? El intervalo P, ¿qué incluye? Claro, ahora no están todavía familiarizados, pero acá tiene el intervalo P. ¿Qué incluye? La onda P y el segmento de L. Incluye a los dos, ¿no? Ahora bien, claro, se inicia, sí, el intervalo PL se inicia en el inicio de la onda P y termina al inicio del complejo QRS, ¿no? Está acá. Todo esto. Su duración normal, y acá están los valores que nos dan de eso. Valor normal, ¿no? Esto midiendo a través de las cajitas horizontales 3 a 4. Representa el tiempo de conducción de la aurícula al ventrículo. Claro, se inició la despolarización en las aurículas y esa onda va a pasar hasta el nodo auriculo ventricular. Ese tiempo es el segmento PL, ¿no? Y entonces el intervalo PL representa, ¿no?, el tiempo de conducción. Si ese tiempo se prolonga, o sea, se hace mucho más largo, ¿qué significa? Que le está costando a la onda llegar de la aurícula al ventrículo. Le está costando. Debe haber algo que lo dificulta, no lo deja pasar directamente. Entonces, esto se prolonga. Si el intervalo PL se prolonga, ¿qué puede estar significando? De que la aurícula no pasa bien los impulsos al ventrículo, y eso se llama bloqueo. Y hay bloqueo de primer grado, segundo y tercer grado. Cuando la conducción, el intervalo PL, se alarga, ese es bloqueo de primer grado. Luego tenemos el complejo QRS, ¿no?, que es la despolarización ventricular. Claro, en su perfil y todo eso se debe a que los ventrículos tienen una masa muscular bastante grande, ¿no? Y eso hace que tenga para empezar, tenga un voltaje alto, ¿no?, o mucho mayor que, por ejemplo, la despolarización de las aurículas, ¿no? Ahora bien, su tiempo de duración normal está en 0.8 a 0.12 segundos. Sí, segundos. ¿Milisegundos? No, milisegundos. Si no sería muy largo. Su duración, la amplitud, su morfología son útiles para el diagnóstico de arritmias cardíacas. Para casos de hipertrofia ventricular, isquemia miocárdica, ¿no?, alteraciones electrolíticas. Este complejo sirve para todo este tipo de alteraciones, ¿no? Ahora bien, la onda Q, esta onda Q,
esta negativa, en realidad no existe. Más que en algún caso, en dos casos posibles que se puede ver. Pero si la onda Q, esta chiquita que se viene para acá, ¿no?, es más de un tercio del tamaño de la onda L, que vendría a ser esta, eso sí es anormal y representa infarto de miocardio. Vamos a ver los perfiles de las ondas de los electrocardiogramas según derivación. Esta onda no está en ninguno de los registros, pero para efectos de la descripción y todo, esta deflexión positiva hacia arriba siempre es L. No es que como no hay Q, entonces te pasa a ser Q, no. A diferencia de la onda P y la onda T también, que pueden tener deflexiones negativas, esta onda nunca la consideramos como invertida. Si hay un registro positivo, es la onda L. Punto. Y si hay un registro negativo, si está antes de la onda L, es onda Q. Y si está después de la L, es onda S. Puede que no haya nada y tenemos solo así una muesquita hacia arriba pequeña y tenemos una deflexión negativa grande. Esa es onda S. Y si no hay nada más que todo es una línea y solo está la deflexión hacia arriba positiva, esa es onda L. No es como las otras dos son que nosotros de inversión de la onda P, inversión de la onda T. Acá no se utiliza esta terminología. El segmento ST, que vendría a ser este segmento. Y claro, es el tiempo que conecta el complejo QRS y la onda T. Su duración 0.08 a 0.12, ¿no? A 80 a 120 milisegundos. Acá está la equivalencia. ¿Qué representa? El tiempo que demora el ventrículo en repolarizarse, ¿no? La onda T representa la repolarización de los ventrículos, ¿no? Ahora, el intervalo de inicio del complejo QRS al ápex de la T es el periodo refractario absoluto. ¿Se acuerdan del potencial de acción del músculo cardíaco? Hay un periodo refractario absoluto, que por más que venga un estímulo no va a responder. Ya, ese es ese tiempo que va desde el complejo QRS, ¿no?, hasta el ápex aquí de la onda T, es el periodo refractario absoluto del ventrículo. Y el intervalo QT, ¿no?, medido desde el complejo QRS hasta el final de la onda T. Su tiempo normal, aproximadamente 0.4 segundos. Este intervalo es el que más varía cuando hay variaciones en la frecuencia cardíaca. Y acá tenemos la relación que hay entre el electrocardiograma, los sonidos, el ruido, segundo ruido, etc. Y esta también, todo el comportamiento del músculo cardíaco. Claro, el músculo cardíaco nosotros no lo podemos graficar porque es contracción y eso no se puede hacer, pero sí lo podemos hacer considerando presión. Y podemos también ver volumen, ¿no? Entonces, si anteriormente con la presión y el volumen hemos escrito el ciclo cardíaco, ahora también podemos agregarle el electrocardiograma. Y tenemos todos los eventos. Podemos empezar, si quieren, con el primer ruido, que es justamente a la mitad posterior, ¿sí?, del complejo QRS. Y eso corresponde ¿a qué? A la contracción isovolumétrica, ¿no? Entonces, está aquí. Luego viene, claro, si aquí viene, acá está el complejo QRS, significa que acá el músculo cardíaco se ha contraído. Y al contraerse, claro, se tiene la fase de eyección y el volumen dentro del ventrículo
acá, porque es inyectado, la fase de inyección, hasta el final de la onda T, que está aquí, ¿no? Al final de el final de la onda T coincide con el segundo ruido cardíaco. ¿Por qué se produce el segundo ruido cardíaco? Cierre de la válvula. ¿Qué válvula? Si estamos en el izquierdo, la aórtica. Segundo ruido, se cierra. Y una vez que se cierra, entonces viene la relajación isovolumétrica, ¿no? Y es justo se da al final de la onda T, segundo ruido. Desde el final de la onda T hasta el siguiente complejo QRS, todo es diástole. Ahora bien, y en el tercio final de la diástole está la contracción auricular. La contracción auricular está precedida de la onda P, y entonces acá está la onda. Y el segmento tenemos el segmento ST, ¿no? Claro, se ha contraído acá la aurícula, ha aumentado la presión, ¿cierto? Ha completado el llenado ventricular y le está dando, bueno, y sí, se ha contraído y le está dando tiempo para que conduzca el segmento Q, no PL, ¿no? El segmento PL para luego la despolarización del ventrículo, complejo QRS, y viene todo lo demás, ¿no? Y así es el ciclo que se va a dar. ¿Qué falta acá? Algo falta aquí, entre estas vértices. Y que esa es su tarea, bueno, claro. Más tarea. ¿Cuántas tareas se dan? Ya estamos bien. Para el lunes, las tareas completas. ¿Qué han hecho ayer? Anteayer, están aburridos. Entonces, ¿qué falta acá? Acá falta poner sobre estos diagramas el perfil de despolarización del músculo ventricular. ¿Se acuerdan ese perfil? Ya, lo ponen acá. Igual, coincidiendo tiempos, momentos y todo lo demás. Esto facilita. ¿Listo? Muy bien. Después me hacen recuerdo cuántas tareas hay. Listo, anoten esta tarea. Muy bien, sigamos. Ya, lo que hemos hecho es analizar el vector eléctrico del corazón teniendo en cuenta básicamente las derivaciones estándar, que son bipolares, ¿no? Claro, utilizando el mismo concepto, otras personas dijeron, pero podemos también hacer este registro de otras maneras. Y de hecho se puede hacer, ¿no? Y si uno quiere elegir, elige su derivación y se la diseña, no hay problema, pero bueno, esto está ya convencionalmente establecido y digamos todas las descripciones que se hace de la actividad eléctrica del corazón, tanto normal como patológica, se hace en base a las derivaciones que estamos mencionando, ¿no? Pero sí se puede hacer la otra forma de ver este vector es a través de las derivaciones unipolares, que son de dos tipos también, ¿no? Las precordiales, que así se le llama aquí también, y las horizontales, sino las frontales y las precordiales. Las precordiales son más bien horizontales, ¿no? Ven de otra manera el corazón. Pero tenemos estas derivaciones unipolares frontales, ¿no? De los miembros, porque se registran los miembros, y que el mismo el tipo de electrocardiograma, para mejor visualizarlos, los incrementa, los aumenta. Si no, el registro es muy pequeñito y no se podría hacer el análisis. Los equipos están diseñados para que todos hagan el mismo aumento, ¿no? Ese es el diseño de estos equipos. Entonces los aumentan. Entonces son las derivaciones unipolares de los miembros aumentados. ¿Eso qué significa? Que el polo positivo, por ejemplo, en la división ADL, el polo positivo está acá, en el miembro superior derecho. Está ahí. Claro, antes dijimos que todo registro eléctrico es factible solo si hay positivo y negativo. Y uno dice, ¿y dónde está acá el negativo?
Sí existe. El negativo corresponde a estos dos. Ese es el negativo. Pero no se le toma en cuenta. Y como no se le toma en cuenta, se dice que es monopolar. Pero el polo registrador está aquí. Ese es ABL, el polo registrador en ABL está aquí, en el miembro superior izquierdo, y ABF está en el miembro inferior izquierdo. Desde aquí están viendo el vector eléctrico de la misma manera como estaba viendo las derivaciones estándar. Claro, aquí no está el dibujito, pero sí podemos rápidamente deducir. ¿Cómo ve la derivación ABL el vector eléctrico? ¿Cómo lo ve? ¿Va a ser positivo o negativo? Negativo. Va a ser negativo. Y fuertemente negativo, porque si uno más o menos se recuerda el vector que debería ser acá, enteramente se le está alejando. Se le aleja. Entonces, lo va a ver de esa manera. ABL está aquí. ¿Cómo ve al vector? Perpendicular. Bifásico. Prácticamente lo está viendo en medio. Es casi perpendicular. Entonces, ¿cómo va a ser? Bifásico. Puede ser bifásico o isoeléctrico, ¿no? Mientras que ABF, ¿cómo lo ve? Pues, El vector es aquí. algo positivo. Se le está viniendo prácticamente, por lo tanto es positivo, onda positiva. Listo, y aquí tenemos esos registros. ABL, miren, todo es negativo. Todo es negativo. ¿No? Son reflexiones negativas, incluyendo la onda P, complejo QRS. ¿Qué onda vendría a ser este? R no puede ser S. puede ser Q o S. Claro, acá no nos están señalando porque miren, acá nos dan dos muesquitas que están ahí, ¿no? Claro, eso después lo podemos analizar, y de hecho lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, pero esta onda es negativa, el complejo QRS, en este término sí podemos hablar, es negativo. La onda T es también negativa, todo es negativo, porque todo el vector se está alejando, todo el vector eléctrico. En la derivación ABL, miren, claro, es muy poquito el voltaje que tiene una reflexión negativa. Claro, no es exactamente en medio, ¿no? Por eso es que, miren, el voltaje está casi es isoeléctrico. Esa es la derivación ABL. Y la de reflexión ABF, sí, se le acerca de lleno, las ondas son positivas, ¿no? Entonces, reflexión, onda P positiva, complejo QRS positivo, onda P positiva. Todo es positivo porque se le acerca. Listo. Considerando esos tipos de derivaciones, ¿no? Tenemos las derivaciones bipolares de Itobe y tenemos las monopolares de Goldberg, ¿no? Ahora bien, para efectos de valorar, por ejemplo, el voltaje, se puede hacer relaciones entre las diferentes ondas. Y está la regla de los voltajes de Itobe. Claro, mide la altura. Si medimos la altura de la onda, de la segunda derivación, más la primera derivación, la segunda derivación es la más grande, ¿no es cierto? Esa onda de la segunda derivación debe ser igual a la suma de la primera derivación y la tercera derivación. Esa es la ley de Itobe. Y eso en el electrocardiograma uno rápidamente ve si se cumple eso, ¿no? Entonces, la suma de la primera y la segunda derivación es igual a la segunda derivación. Estamos hablando de las derivaciones estándar bipolares. En caso de las derivaciones monopolares, está también la de Wilson, la ley de Wilson, las sumas de las derivaciones de los miembros aumentadas monopolares es 0. ¿Por qué? Porque hay una que es negativa. Claro, entonces al haber negativa va a haber una resta, en realidad, ¿no? Si sumamos los tres, hablando con sus signos todo,
la suma debe ser 0. Eso lo vamos a ver en la práctica, así que nos vamos. Y bien, acá tenemos los registros normales de las derivaciones estándar y las derivaciones monopolares aumentadas. Claro que son bastante, yo diría, esquemáticas, ¿no? Pero básicamente son los patrones normales. El perfil de la primera derivación, el perfil de la segunda derivación y el perfil de la tercera derivación estándar. Y tenemos también las derivaciones de los mismos aumentados. ABL, que dijimos todo es negativo, ABL, que es isoeléctrico, y ABF, que es más bien positivo. Estos patrones sí tienen que ser memorizados, ¿no? Tienen que ser memorizados porque en base a eso se hace el análisis. Claro, miren, aquí que vemos que la segunda derivación es prácticamente lo ideal del electrocardiograma, ¿no? Del patrón, digamos, lítico que describimos. También ABF, pero entre los dos se considera más la segunda derivación. Muy bien. Ahora, hay algo más a tomar en cuenta. Es con respecto a los vectores. Lo que hemos visto son derivaciones. Primera derivación, segunda derivación, tercera, ABL, AB-right, ABF, como quieran. ¿Listo? Están ahí. Pero si uno quiere estudiar el eje eléctrico del corazón, claro, lo puede hacer de esa manera. Pero hay otra forma que se está utilizando, es utilizando estos mismos derivaciones, pero se forman los vectores eléctricos. ¿Y cómo se forma eso? Tenemos acá el triángulo de Itobe con las derivaciones estándar y también las derivaciones ampliadas. Si uno toma en cuenta estas derivaciones y los desplaza, digamos, a un campo circular, que es todo esto, y este campo circular lo dividimos en dos mitades, una superior y una inferior, entonces vemos que aquí hay una línea que los separa en los dos, ¿no? Esos dos campos. Entonces, como es un círculo, entonces lo graduamos y le damos medida según grados. Esta línea, que es horizontal, correspondería a 0 grados. Todo lo que va hacia abajo, entonces empieza a aumentar. 30 grados, 60 grados, 90 grados, 130 grados, 150, 180 grados. Claro, es la media vuelta, ¿no? Por encima, más bien son cargas negativas, o grados negativos. Menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150, menos 180, que coincide con los 180, ¿no? Entonces, pero miren, el desplazamiento es de 0 grados, 90, 80, menos 150, menos 90, menos 60, y llegamos luego a 0, ¿no? Esto a la vuelta. No, todavía no, me voy a demorar. Sí, no, todavía no. Sí, pero me voy a demorar un momento. Ya, entonces tenemos esto. Ahora, ¿qué hacemos? Desplazamos los vectores hacia un punto central, que vendría a ser este. Este punto central está marcado por el nodo auriculoventricular, que se considera el centro del corazón. Y como el corazón está en el centro del cuerpo, significa que el nodo auriculoventricular es el centro de todo el cuerpo. Así está considerado. ¿Será cierto o no? Sí, bueno, pero es el centro del organismo, el nodo auriculoventricular. Entonces, todos los vectores se desplazan hacia ese punto. Si desplazamos la primera derivación estándar hacia ese punto, baja aquí. Y entonces mantiene su orientación. Entonces está aquí, ¿a cuántos grados? A 0 grados. La primera derivación está a 0 grados. Segunda derivación va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, pero miren, tiene esta orientación. Y si lo desplazamos para este lado, al punto central, ¿qué tenemos? La segunda derivación que vendría a ser esta.
y está a 60 grados. La tercera derivación es esta, y también la desplazamos. ¿Qué cosa tendríamos? Este vector a 120 grados. ¿No? Entonces tenemos 0 grados, primera derivación, 60, segunda derivación, 120, tercera derivación, estándar. ¿Listo? Ya tenemos ahí. Lo mismo hacemos con las derivaciones de los números aumentados. Tenemos aquí esta derivación, ADN. ¿No? Sí, está aquí. Y también lo desplazamos. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí está la derivación ADN. Está a menos 150 grados. La derivación ABL está aquí. Está a menos 30 grados. Y ABL está hacia abajo, 90 grados. Entonces, de esa manera se forman los vectores. Y los vectores nos ayudan a ubicar al corazón. Claro, entonces, el eje del corazón, ya por deducción ustedes pueden estar deduciendo en cuál de los cuadrantes se encuentran. En el cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante superior derecho o cuadrante superior izquierdo. ¿Cuál? Claro, si el vector está aquí, el corazón está aquí y el vector debe estar acá, debe estar en este cuadrante. En ese cuadrante debe estar. Proyectando los vectores, entonces tenemos que los vectores, teniendo en cuenta el nodo auriculoventricular, está aquí. Y tenemos los grados y disposición. Primera derivación 0 grados, segunda derivación 60 grados, la derivación a 90 grados, tercera derivación estándar 120. Después nos vamos hasta derivación ABL a menos 150 grados y derivación ABL a menos 30 grados. Habrá que aprenderse estos, pero hay una mnemotécnica para esto. ¿Cuál es? De 60 en 60. Claro, porque, claro, hay quienes se lo aprenden así. No hay problema. Pero a veces estamos en duda. 60 en Bueno, 60. hay que deducir, tienen que deducir. Por eso tienen que estar todos los días o hasta que se aprendan y luego ya dicen, ay, acá está el problema. Y sí, se puede. Uno, claro, sabe las orientaciones, pero basta que se acuerde de uno nada más y los demás saben. Listo. Hasta aquí con las derivaciones frontales. O sea, estamos viendo al corazón, al frente, desde aquí. Pero el corazón tiene esta posición, dijimos, de arriba abajo, derecha izquierda y de atrás adelante. Entonces, para ver esa otra dimensión, se tienen las derivaciones precordiales, considerados como B1, B2, B3, B4, B5, B6. V1 sería, ¿no? V1, V2, hasta V6. Y que se colocan, sí, también delante del corazón, por eso son precordiales, que tienen ubicaciones específicas. Y cuando hagan el electro en su compañero o compañera, tienen que ver exactamente que estén allí. Si no están en esos lugares, el electrocardiograma sale mal. No es como las derivaciones de los miembros o los estándares, que puede estar aquí o puede estar aquí, no pasa nada. Siempre va a ser, el registro no va a variar. Pero si estas no se colocan de manera adecuada en el sitio, sí va a haber variaciones. Entonces, lo primero que hace el técnico es verificar que esté en la posición adecuada. V1, que es la primera derivación precordial, se encuentra ¿a dónde? En el 1, 2, 3, 4. En el cuarto espacio intercostal, pegado en el borde derecho del esternón. Allí es B1. B2 está ubicada en el mismo cuarto espacio intercostal, pero pegado hacia el borde izquierdo. B2. B4 se ubica en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular. Allí se ubica. Y equidistante a V2 y V4 se coloca V3.
equidistante a los dos, ¿no? Ahora, V5 está ubicado en el quinto espacio intercostal, más o menos, y en la línea axilar anterior. Y V6 también en el mismo espacio, pero en la línea axilar media, o media axilar. Entonces, en esos lugares deben ser colocados los electrodos. Listo. Ahora bien, pero miren, están viendo al corazón, es un corte transversal, están viendo al corazón de esta manera, en este plano, un plano horizontal. En las otras derivaciones lo ven en este plano, plano frontal, ¿no? Plano frontal y plano, sería el plano horizontal. Entonces, entre los dos están viendo las tres dimensiones, porque en el primero solamente estamos viendo si quieren de arriba abajo y de derecha a izquierda, no vemos más nada, pero no de atrás adelante. Pero este plano sí ve de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, ven al corazón de esta manera, ¿no? Ahora ven así. Y entonces ven el vector eléctrico de esta manera. Consideremos lo siguiente. Claro, el vector eléctrico, miren, no coincide exactamente con el eje anatómico. ¿Por qué? Claro, miren, el vector está trazado aquí. Este es el vector eléctrico del corazón. Pero el vector anatómico es este más bien, que está aquí. ¿Por qué no coincide? Porque lo que estamos registrando es actividad eléctrica. Eso es lo que estamos con el electrocardiograma detectando. No es una radiografía. ¿Y a qué va eso? A que si es actividad eléctrica, entonces estamos hablando que son cargas. Entonces los diferentes componentes del corazón tienen su carga. Pero resulta que el ventrículo izquierdo es mucho más grande y por lo tanto tiene más carga. Tiene más carga. Y por lo tanto, si uno está revisando su carga eléctrica, obviamente el vector se va a ir más hacia el lado izquierdo, el eléctrico, porque ahí hay más carga. Mientras que el derecho tiene menos estructura, menos masa muscular y por lo tanto tiene menos carga. ¿Listo? Entonces, no piensen que el vector eléctrico es el vector anatómico. No lo es. Y uno tiene que pensar ahí más bien quién tiene más carga, el derecho o el izquierdo. Y de hecho el izquierdo tiene más carga. Por eso que el vector eléctrico tiene esta posición. Viendo de esta manera, y tenemos las 6 derivaciones precordiales, uno empieza a deducir cómo puede ser el registro. Pero mientras van pensando, algunas cositas más. Claro, estamos señalando al vector eléctrico, pero como la sumatoria total, ¿no? Pero ahora aquí sí necesitamos hacer ciertos detalles, ¿no? Para considerarlo. Cuando el impulso eléctrico va del nodo auricular hacia los ventrículos, claro, los ventrículos se van a despolarizar. Eso significa que la carga eléctrica viene por acá, ¿no es cierto? Y se despolariza. Ya, pero ese es el vector total. Pero hay que descomponerlo ahora. Cuando se hace la despolarización de los ventrículos, lo primero que hay es una despolarización del septum. Eso es primero. Y como hay una despolarización del septum, entonces eso va a ser registrado en el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma, ¿qué vamos a tener? Que este vector va de izquierda a derecha. Claro, la izquierda es el primero que se despolariza y luego se va hacia el lado derecho. Estamos en el septum. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si aquí tenemos al vector B1 que está en este extremo, entonces esa despolarización del septo se le acerca y por lo tanto vamos a tener un efecto positivo, un registro positivo.
¿no? Ese es, digamos, ese defecto. Pero ¿qué sucede con el lado izquierdo, donde se encuentra B5 o B6, cualquiera de los dos? Resulta más bien que para ellos se le aleja. Y entonces ellos van a tener un registro negativo. Registro negativo para ellos. Primer evento. Segundo evento es la despolarización sí, de los ventrículos, ¿no? Ya la masa ventricular. Pero ¿qué sucede? Que miren, la masa del ventrículo izquierdo es mucho mayor que la del ventrículo derecho. Y entonces prácticamente la despolarización del ventrículo derecho es opacado, ocultado por la despolarización del ventrículo izquierdo. Y prácticamente no se ve. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Que para la primera derivación se le está alejando, se le aleja. Y por lo tanto tenemos un registro negativo. Pero para la derivación B5, B6, que están al otro lado, más bien se le acerca. Entonces, registro positivo. Y la última derivación, la última parte del vector eléctrico de despolarización del ventrículo izquierdo es la despolarización de la base del corazón. Lo que está en esa, donde están las válvulas, eso, ¿cómo se llama? ¿Han revisado? ¿Cómo se llama? Es como sería el esqueleto, pero no es esqueleto, es puro cartílago. Y ahí está agarrada las aurículas, el ventrículo, y entre los dos no hay comunicación, excepto el nodo auricular, es el único que los comunica, ¿no? Y listo. Y también ahí están las válvulas, ¿no? Claro, con sus orientaciones adecuadas. ¿Cómo se llama esa cosa? El septum es el septum. Septum ventricular, septum auricular. ¿Pero eso cómo se llama? A mí la propia anatomía me enseñaron eso. Pero ¿quién es su nombre? Sigo buscando. Ya, es lo último que se va a despolarizar. Y al despolarizarse su orientación es hacia arriba y hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la derivación de 1, recordad, es una derivación positiva o negativa. Negativa. Negativa o positiva. Negativa. Negativa. Y lo que va a hacer es incrementar la carga, el registro negativo de la onda anterior. Y incrementa, hace más negativo otra vez. Pero en el otro lado, es positivo o negativo. Es también negativo porque también se le está alejando. Entonces acá va a haber un registro negativo y acá está el registro negativo. Listo. Esos detalles tenemos que considerarlos. La pregunta, ¿qué onda es esta? ¿Qué onda es? ¿Qué onda es esta? ¿Qué onda es? Onda E. Es la onda E. La onda Q no existe ahí. Y por lo tanto, ¿esta onda qué cosa es? Es la onda S. Aquí sí tenemos casi completo. Esta onda pequeñita es la onda Q. La onda L y la onda S. Por eso que no en todos los vectores aparecen todas las ondas del complejo. No aparecen, ¿no? Acá, por ejemplo, no aparece la onda Q. Y si aquí aparece, malas noticias. Infarto. No debe aparecer. Listo, acá están los registros normales de las derivaciones. Estas son derivaciones precordiales derechas que se les llama, porque están hacia el lado derecho del corazón. Claro, están hacia el lado derecho del corazón. Y estas son la B1, B2. B5 y B6 son las derivaciones precordiales derechas y B3, B4 son consideradas de transición. ¿No? Ahora bien, aquí estamos.
Listo, alguien que me explique esto. Esta B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Y a qué me dice algo de las derivaciones derechas, que es B1 y B2? Negativo. De perfil negativo. ¿Por qué? Sí. Porque, claro, lo primero que uno le llama la atención es el complejo QRS, ¿no es cierto? Y el complejo QRS aquí es negativo. Sí, claro, es lógico. Porque si tomamos en cuenta, ellos están acá. Y el vector se les está alejando. Se les aleja. Listo. Ahora, lo otro más fácil es los vectores izquierdos, B5 y B6. Estos son positivos. Y si uno ve también lo mismo, se les está acercando. Usualmente el más positivo suele ser B5. A veces B6 también se le acerca, pero no tanto, ¿no? Entonces es positivo. Y los B3 y B4, que son de transición, su registro es, claro, en este caso el más isoeléctrico es B4. Y listo. Y esas son las derivaciones o las proyecciones de las derivaciones recorridas. Acá está, para que se entretengan más todavía. Primera derivación, segunda derivación, tercera derivación, cuarta derivación. Acá miren, la derivación 3 es la que es más isoeléctrica, perpendicular. La 4 ya no tanto. B5, miren, B4 es mayor que B5. ¿Qué nos está señalando? Si uno imagina esto, significa que este vector no está allí, sino está más o menos aquí. Se está yendo hacia B4. ¿No? B4 o B3. A B3 está yendo. Claro. Bueno, después vemos. Ya está. Esas son las 12 derivaciones que se utilizan en el catedral. Están ahí las derivaciones estándar, las derivaciones bipolares estándar, las derivaciones monopolares de los mismos aumentadas y las derivaciones precorrientes. ¿No? Aquí tienen un ejemplo, esto es normal, en adulto sano también es normal. Y algunas palabritas de la onda 1. ¿No? Claro. Esto aparece después de la onda T. Y sobre todo en las derivaciones B4 y B5. No se han puesto de acuerdo qué significa esa onda, ¿no? Algunos dicen que es la repolarización del sistema de Purkinje, puede ser, pero hay ciertas condiciones en las que aparece más esta onda, por ejemplo, en hipercalcemia, hipocalemia, por efecto digitaliko de la quinidina y en bradicardia, ¿no? Eso favorece la aparición de la onda U. Claro, si es que hay hipercalemia, hipocalemia, intoxicación digital, claro, cuando la onda U para nosotros sí es patológica, ¿no? Vas a preguntarle, es un paciente digitalizado, allá sí, tiene una U, ya está con problemas, ¿no? O está recibiendo quinidina, ¿para qué sirve la quinidina? No he hecho farmacología. Tratamiento de paludismo, ¿no? Entonces, si esos tienen antecedentes, esos están recibiendo, entonces uno puede comprender, ¿no? O tenemos estas alteraciones, ¿no? Bueno, este es el electrocardiograma y esto es lo que tenemos que ver. Las derivaciones frontales y las derivaciones precordiales.
Claro, cuando hablamos de eso, estamos hablando de derivaciones directas, porque no van directo al corazón, no estamos en el corazón, sino estamos fuera, ¿no? Las bipolares y las unipolares de los miembros y los precordiales. Hay directas, sí, pero son experimentales, ¿no? No se utilizan eso en la práctica clínica. Listo. Hasta acá, preguntas. Tenemos un poco de tiempo. ¿No hay preguntas? Ya, lo primero, hay que memorizarse las derivaciones, pero solo tienen significado cuando sabemos desde dónde están registrando. Si eso no lo ubicamos, derivación estándar 1, ¿cuál será? Pues no, uno se pierde. Pero lo primero es qué derivación estamos y dónde está ubicada esa derivación, desde dónde está mirando, ¿no? Y hacia el vector eléctrico. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que hacer. Y luego es memorizarse el perfil de cada derivación. No queda. ¿No? Claro, cuando uno ve el electrocardiograma, y sí, se puede guiar sabiendo dónde están cada una de las derivaciones, los polos registradores, ¿no? Entonces uno ya puede interpretar, ¿no? Aparte de eso, cuando uno hace la interpretación del electrocardiograma convencional que tenemos, siempre debe tener un orden para que no se le escapen los detalles. Lo primero que tiene que ver es la onda T. Tamaño, voltaje y tiempo. Todo voltaje y tiempo en todos ellos. Luego el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST, la onda T y el intervalo QT, ¿no? Eso es lo mínimo que uno tiene que hacer, ¿no? Onda T, intervalo PR, complejo QRS, segmento ST, onda T, intervalo QT, ¿no? Así, entonces, eso hay que memorizarse, ¿no? Listo, eso digamos para ver el electrocardiograma. Formalmente hasta fisiología llegamos ahí nos quedamos. Mucha cumplida había hecho. Claro, pero eso todavía no le sirve de nada. Claro, todavía no sirve de nada de eso, porque lo que se utiliza de electro es en la clínica. ¿Listo? Entonces, con todo ese conocimiento ya nos vamos a la clínica. Cuando uno estudia el electrocardiograma, hay 5 cosas que tienen que ver, ¿no? Lo primero, la frecuencia cardíaca. Luego, el ritmo cardíaco, el eje del corazón, y luego si hay hipertrofia o hipertrofia, y finalmente si hay isquemia o no isquemia. Esas 5 cosas tienen que ser revisadas también en ese orden. Primero saco frecuencia, luego determino si es ritmo arrítmico la actividad del corazón, determino su eje, determino si hay hipertrofia cardíaco, que puede ser auricular, ventricular, y si hay isquemia, ¿no? Esas 5 cosas hay que ver. Claro, con eso ya nos sirve el electrocardiograma. Frecuencia, ¿cómo podemos calcular la frecuencia? Claro, para eso tenemos que ver un ciclo. Y un ciclo se ve de un evento al siguiente evento que es el mismo, ¿no? Entonces, claro, lo más práctico es ver la onda. ¿Qué onda es esta? ¿Qué onda será? La onda R. Entonces, de una onda R hasta la siguiente onda R. Ese vendría a ser un ciclo, ¿no? Entonces, claro, uno puede contar cada cuadradito, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, contarán todos y lo multiplican por 4, por 0.04, y le sale los milisegundos. Pero está complicado, ¿no? Pero si quieren lo sacan los milisegundos y ya que tienen la respuesta, ¿no? Pero hay ciertas reglas que se pueden utilizar. Por ejemplo, si un evento, estamos hablando de la onda R está en, digamos, una línea que marcamos hasta la siguiente línea gruesa, por ejemplo,
ahí hay 5 cuadraditos chiquitos, ¿no es cierto? Y es un cuadrado grande. Entonces, si la onda que estamos utilizando como marcador, en este caso la F, va de 1 al siguiente cuadrado, ¿no? Solamente tiene esto, la frecuencia es 3 ciclos. Es la frecuencia. Si fuera a la segunda línea, primera línea, segunda línea, la frecuencia es 150. A la tercera línea, la frecuencia es 100. A la cuarta línea es 75. A la 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, no, 1, 2, 3, 4, 5. A la quinta línea gruesa es la frecuencia 60. A la sexta, 50. A la séptima, 42. A la octava, 38. Entonces, rápidamente uno ve nomás, cuenta los cuadrados grandes. 1, 2, 3, 3, ya, 100. Ya toque. ¿No? Entonces hay que memorizarse estos números, ¿no? 300, 150, 100, 75, 60, 50. Lo normal es hasta acá. Porque la frecuencia es normal, es hasta 60. Menos ya es patológico, ¿no? Pero también hay otra forma. Simplemente contar, ¿no? Los cuadrados grandes. 1, 2, 3. 363. 100. Claro. 363 es 100. Ahora, 1, 2, 3, 4. 300 entre 4, 75. Claro, entonces eso nos evita la memoria, ¿no? Entonces, se puede hacer esto. Y es más, uno puede decir, claro, para ilustrar y decirles cómo es, está bonito. Pero, por ejemplo, si tomamos en cuenta esta onda Q con respecto a esta otra, ¿cuánto es la frecuencia? Claro, uno rápidamente no hace esto. 1, 2, 3. Ya tengo entonces 100. Pero no es 100 porque todavía está más allá. Está todavía más allá. No está justo en tercero. Si uno sabe que cada cuadradito chiquito es un quinto del grande, acá entonces cuento 1, 2. Son 2 grandes. Hablando en décimas, es 4. Entonces, ¿qué puedo hacer para hallar exactamente su frecuencia? 1, 2, 3. 3.4. 300 entre 3.4. Y le sale el valor exacto. ¿No? Claro, de este ciclo. Porque este otro ciclo más tiene otro valor. Lógico. Uno al hacer eso tiene que sacar más o menos promedios, ¿no? Porque, miren, acá es exactamente 100. Acá es, ¿cuánto sería? Dividan 300 entre 3.0, 3.4. Usen la tecnología. 88, digamos, ¿no? Claro, la frecuencia de esta persona está entre 88 y 100. Claro, para algunos 100 ya está taquicardia, ¿no? Porque lo consideran solo hasta 90, pero 188 está en el rango, eso es normal la frecuencia, porque el corazón no es una máquina exacta, ¿no? Es una máquina biológica que tiene variaciones. Entonces, de esta manera se puede sacar la frecuencia cardíaca. Y hay otras reglas más que suponen los otros textos que ustedes van a leer. Cualquiera de ellas vale, ¿no? Lo único que uno pide es que sea lo más práctico posible y fácil de recordar, ¿no? Con una mirada ya le están sacando ya la frecuencia. El ritmo, claro. Por ejemplo, aquí tenemos el ritmo, más o menos es regular. ¿Cuánto es la frecuencia? Considerando que cada cuadradito chiquito que está acá en realidad es el cuadrado grande. Claro, ese es por el tamaño de la figura, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca acá? Y se considera latido normal.
88. ¿Cuánto? No tengo calculador. Claro, uno busca un punto, ¿no? Y para mí el más práctico es este, porque está justo en la línea. Entonces tenemos 1, 2, 3, casi 4. 374. 75. 75. Claro, pero sí, ¿no? Ahora puedo ver este otro, ¿no? 1, 1, 2, 3, 3.5 le puedo poner. 3.5. Bueno, 85, listo. Entonces la frecuencia va más o menos igual, ¿no? Pero acá tenemos, ¿cuánto es la frecuencia acá? 120. Claro, 300, 150, no llega a 100. Entonces es más que 100. Lo mismo acá, 2,5. Entonces esto es un ritmo alto. La frecuencia está alta, es una vertical. Acá tenemos lo contrario, demasiado lento. ¿Cuánto es la frecuencia aquí? 50. 40. Igual también, ya, acá más, porque este me está resultando más práctico, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 366, 50. Estoy por debajo de 50. Ese es vertical. Acá es una vertical. Y miren, pero la particularidad de estos tres que son regulares. Aquí más bien viene el problema. Esto es irregular. Sáquenme la frecuencia. Van a tener que sacarle frecuencia acá, por ejemplo, y acá. Y sí son muy diferentes. Esto, de hecho, es una arritmia. Estos son rítmicos. Claro, no nos preocupamos y no decimos nada. Pero acá sí decimos es una arritmia. Listo. Y cuando hay arritmia, tenemos que fijarnos en los perfiles de las ondas para saber si es. Las arritmias las podemos clasificar según el tiempo en bradiarritmias lentas o taquiarritmias, que son aceleradas. Usualmente, cuando decimos una arritmia, vamos más a las taquiarritmias, ¿no? Pero también hay las otras. Eso sería con respecto a la frecuencia, ¿no? Pero también están en su origen. Hay arritmias, su origen es ventricular o auricular, y otras son ventriculares. A las primeras se les llama arritmias supraventriculares, porque están encima del ventrículo. Y tenemos las arritmias ventriculares, que se originan en el ventrículo. ¿Cómo saben si esa arritmia es supraventricular o ventricular? Viene esto, precedida por una onda P, creo. La onda P. Es la que nos da. Si no hay onda P, eso significa que ese impulso eléctrico del corazón no se originó en la aurícula, se originó en el ventrículo. Y hay un foco ectópico en el ventrículo. ¿Y qué está haciendo que haya un complejo QRS? Sí. Eso significa una arritmia ventricular. Ahora, es todo un tema las arritmias, ¿no? Supraventricular, ventricular, las causas, las razones. Sí, yo lo dejo a la fisiopatología eso. Es el caso de una bradicardia sinusal, por ejemplo, menor a 60, que puede ser, de hecho es normal, por ejemplo, en deportistas, pero deportistas calificados, disciplinados, no el deportista de fin de semana. ¿No? Porque su frecuencia es lenta, porque su contracción, su fracción de eyección es mucho más eficiente. Mientras que si nosotros hacemos esfuerzo, nuestro corazón tiene que latir más rápido para enviar la sangre,
Los deportistas no, su eficacia mecánica hace que se contraigan y no aumente mucho la frecuencia, ¿no? Entonces, y cuando están en reposo, sí tienen un ritmo bajo, ¿no? Por debajo de 60, ¿no? Tampoco vamos a decir que están por 40, ¿no? Pero tienen. Y las personas de edad también tienen eso. Claro, en condiciones de reposo. Y claro, uno tiene que sacar simplemente la frecuencia, ¿no? Una onda aquí, otra onda aquí. En eso uno puede utilizar cualquiera de las derivaciones. Lo importante es que los puntos de referencia estén bien notorios, nada más. Y pueden usar la onda T, porque puede ser cualquier evento puede ser utilizado. Solo la práctica nos hace que utilicemos la onda L, ¿no? Pero cualquier derivación puede ser utilizada para sacar la frecuencia. Esta sería una manera, es una frecuencia rítmica, y acá más bien una frecuencia arrítmica. Vamos a ver, ¿hasta dónde llegamos? 8 minutos, ya hasta dónde lleguemos. ¿Cuál era el otro? Uno era frecuencia, otro el ritmo, y el otro es el eje. Para hallar el eje, claro, ya lo dijimos, utilizamos los vectores. Entonces, ¿qué hacemos? Ya esto lo hemos explicado. Y nos vamos acá. Este es el vector eléctrico del corazón. Claro, está en el cuadrante inferior izquierdo. Ahí está. Esa es su ubicación. ¿Cómo sabemos que está en el cuadrante inferior izquierdo? Porque utilizamos dos derivaciones básicamente. La primera derivación y la derivación ADF. Claro, ¿se acuerdan ustedes de cómo se llama este cuadradito? Para dar coordenadas. Cuadrante, no sé cómo se llama. El plano cartesiano, claro. Y esto es, acá se aplica el plano cartesiano. Si el eje está aquí en esta posición normal, ¿cómo debe ser la primera derivación? ¿Cómo debe ser la primera derivación? ¿Positiva o negativa? Positiva. Claro, si está aquí y lo proyectamos, está yendo al polo positivo. Entonces, primera derivación debe ser positiva. La derivación ADF que está a 90 grados. Entonces, está aquí. ¿Cómo es el registro del vector? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, si la primera derivación y la derivación ADF son positivas, el eje del corazón está en el cuadrante inferior izquierdo y eso es normal. Es normal. ¿Listo? Muy bien. Pero ¿qué pasa si hay variaciones? Dijimos, derivación 1 y derivación ADF, las dos positivas, es normal. Eso se encuentra aquí. Claro, vamos a tener un poco de discrepancias con los autores, básicamente entre europeos y americanos. Y latinos inclusive. Los latinos más tienden a decir que el eje eléctrico del corazón está entre 0 grados y 90 grados. Eso hacen los latinos, ¿no? Los americanos dicen de 0 a más o menos 120 grados. Y los europeos mencionan que va de 90 grados a inclusive hasta menos 30 grados. Bueno, depende del texto que estemos utilizando, ¿no? Pero al menos, como yo soy latino, prefiero utilizar el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Listo. Ya los que quieran utilizar otro, no hay problema. Pero hay que saber el por qué. Eso es importante, ¿no? ¿Por qué se está utilizando esos valores, ¿no? Entonces, si las dos derivaciones, la derivación 1 ya ven que son positivas, el eje cardíaco está aquí, normal. Si la primera derivación es positiva y la derivación ADF es negativa, entonces, ¿qué significa? ¿Dónde estamos? Positivo, estamos aquí. Claro, el vector está por aquí.
porque la deriva, el vector es en cualquiera de estos puntos. Si este es el cuadrante superior izquierdo, el eje está aquí, entonces el eje se le acerca al polo positivo, por lo tanto es positivo, pero se le está alejando de la derivación AB y por lo tanto es negativo. Entonces, ¿qué sucede? De estar en el cuadrante inferior izquierdo, se va al cuadrante superior izquierdo. Eso le llamamos desviación a la izquierda. Claro, si lo vemos también aquí, ¿no? El eje está aquí. Entonces significa que ese eje se ha venido aquí, ha hecho esto, ¿no? ¿Listo? Entonces, derivación o desviación a la izquierda. Si la primera derivación es negativa y la derivación AB es positiva, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Claro, más el eje está por acá, en ese sentido. Se le está alejando de la primera derivación. Y si se le acerca a la derivación AB, y por lo tanto se ha desplazado hacia este cuadrante. De estar aquí, se ha venido para acá. Desviación derecha. ¿No? Listo. Y puede suceder que los dos sean negativos. ¿Eso qué significa? Que es negativo la primera derivación, que está acá, negativa la derivación ABF, que está acá. Esto se llama desviación externa. La pregunta es, ¿se dio la vuelta el corazón? Claro, si me están diciendo que tengo esa desviación, el corazón debe estar acá, pero como al ser negativo todo se ha vuelto aquí. La pregunta es, ¿el corazón está de cabeza? No. ¿Por qué? Claro, el vector eléctrico es lo que estamos viendo, pero ¿por qué el vector eléctrico me está señalando a esto? Desviación extrema, ¿no? Este es izquierda y este es derecha, ¿no? Pero esto resulta ciclo extremo. La pregunta es,